Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente, iniciando también este último mes del año. Gracias, hermano Pablo, por esos himnos. La verdad que, bueno, algo que me gusta a mí son los himnos navideños, me gratifican bastante. Pero bueno, iniciando este último mes del año, pues damos gracias a Dios que podemos estar reunidos, que podemos apartar este tiempo y que podemos disponernos también a poder tener un tiempo de comunión a través pues, de la oración, a través también de la palabra y que pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, también haciendo cuentas, llegamos prácticamente a 8 meses y medio de un confinamiento, aunque tal vez estricto en el primer tiempo, ya prácticamente, ¿qué será? El último mes ahí de noviembre, pues se ha disminuido, se ha suavizado, y tal vez en forma forzosa, ¿verdad? Por las circunstancias especiales que hemos pasado también con la nación, con estos fenómenos climáticos o esperado también por muchos y que de alguna manera pues llegamos a este tiempo de alguna manera ahí con algunas pues apertura, ¿verdad? Y teniendo pues en forma particular nuestros cuidados. Y la verdad que al pensar y meditaba en lo que lo que ha sido todo este tiempo, ¿verdad? Y aunque tal vez algunas áreas, algunas rubros o así no han podido tal vez reactivar como ellos querían, y en algunos otros casos también, pues lo que es la iglesia como tal, aunque algunas lo están haciendo, otras pues tenemos otra perspectiva de ver las cosas y pensando en otros factores a considerar, me ponía a pensar en lo que significa la unión, la unidad que como iglesia debemos tener. Y es por eso que hoy quería compartir sobre eso, sobre la unidad de la iglesia. Y aunque tal vez esa palabra nos la podamos asociar en una primera imagen como a la reunión de los santos, ¿verdad? Esa unidad, la implicación también lleva desde donde quiera que estemos, ¿verdad? Poder también manifestar esa unidad que la vamos a ver en algunos puntos ahí. Pero tal vez en esa primera parte, pues verlo de esa manera. Y hay un dicho, ¿verdad? Que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y pensando en todas las implicaciones que ha traído pues el confinamiento a raíz de la pandemia por el COVID-19, que implicó pues que muchas cosas se paralizaran, algunas todavía aún siguen paralizadas, pero incluido de eso pues las reuniones como tal, como iglesias en todas partes, ¿verdad? Nosotros no fuimos la excepción como país, pero que ha implicado poder utilizar otros mecanismos, otros medios, pero que nos deben de llamar la atención. Tal vez pensando en ese contexto, tal vez no sería lo que uno pierde, ¿verdad? Pero sí tal vez lo que uno ha dejado de tener en primera instancia ahí, lo que uno ha dejado de tener. Uno no sabe lo que tiene hasta que tal vez lo deja de tener. Y vamos a orar antes de poder abrir la palabra de Dios y comenzar este tiempo. Así que le invito a que desde ahí, en su lugar donde está, pueda inclinar su cabeza y cerrar sus ojos para poder poner este tiempo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Amantísimo Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, clamamos a ti para que tú nos sigas dirigiendo, guiando, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en cada uno de tus hijos, Señor, sea el que nos direccione, Señor, que nos guíe, que podamos ser sensibles a su palabra, Padre, y que a través de la misma, Señor,
tú nos sigas hablando a nuestra vida, Señor, a apreciar y valorar lo que tenemos, a aprender también de todas las cosas que suceden y pasan, Señor, y saber que no escapan de tu control, no escapan de tus designios, Señor, de tus propósitos, pero que podamos valorar esas lecciones, ese aprendizaje, Señor, a través de las diferentes experiencias que tenemos, Señor, y que vivimos, Señor, en forma particular, en forma familiar, Padre, en forma también de la iglesia misma y como sociedad, Padre, de nuestra amada Honduras también, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Clamamos por cada uno que dispone, Señor, a poder conectarse a través de este medio o de otras plataformas. Que tú estés hablando, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu y podamos ser edificados a la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, como les decía, mis queridos hermanos, el poder valorar lo que tenemos y tal vez lo que hemos dejado de tener, pero que nos sirva. Y estaba pensando en todo esto, lo que hemos pasado, y acabamos tal vez de terminar hace unas semanas el precioso estudio del Evangelio de Juan, pero yo solo quería traer, iniciando y pensando en esas palabras, en esa oración, en esas instrucciones que el Señor Jesucristo dejó para sus discípulos, pero que era extensivo a todos aquellos que hoy le conocemos como nuestro Señor y Salvador, a la iglesia como tal. Y está en Juan capítulo 17 del versículo 20 al 23. Juan 17 del 20 al 23 y dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y hermanos, ahí el Señor Jesucristo nos deja y prácticamente pues también nos deja entrever que esa unidad es algo palpable, debe ser algo visible, debe ser algo real en nuestras vidas y que va a ser lo que el mundo va a notar, va a ver, para que en realidad crean una forma diferente de llevar nuestras vidas, pero también de la forma como nos llevamos entre nosotros y cómo deberíamos también ser hacia los que están a nuestro alrededor, para que sean uno, para que seamos perfectos. Y como dice ahí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy iniciamos con estos cantos y sabemos que en este mes de diciembre recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Recordamos ese nacimiento pues, milagroso, sobrenatural, pero que sus implicaciones fueron más allá del nacimiento, sino que de lo que fue su misión, su propósito, ¿verdad? El hecho de ir y morir en una cruz para el perdón de todos nuestros pecados cuando depositamos por la fe toda nuestra confianza plena de que a través de ese sacrificio podemos tener la salvación y el regalo de la vida eterna. Pero el hecho está también desde que, aún desde el Génesis, el Señor nos dice, el Señor Jesucristo en ese pasaje nos habla de esa unidad, de ser uno, de manifestar eso en nosotros como evidencia también de su unión. Dice, así como Él dice, así como yo en ellos y tú en mí, pero también como dice, de la unidad entre el Padre y Él. Pero eso no viene desde ahí, aún desde el Génesis, desde el propio principio. Ahí en Génesis 1:26, cuando Dios mismo está en la creación y dice, hagamos, y hablando del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Él está hablando en plural. Ahí el término Dios es Elohim, o sea, el Dios en una forma plural. 3 personas en un solo Dios. Pero dice, hagamos a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Es un Dios trino, un Dios, pero que trabajaba en una forma armoniosa, en una forma unida, entendiendo y haciendo las cosas que eran convenientes para lo que era desde la creación misma. Un Dios en tres personas, pero trabajando conjuntamente, unido en una dirección, con un propósito, desde la misma creación. Y el hecho está que a lo largo también, hablando de eso, del mismo Antiguo Testamento, solo voy a leer algunos pasajes, pero que podemos ahí encontrarlo en el libro de Eclesiastés. El escritor de Eclesiastés, Salomón, dice ahí en Eclesiastés 4, del 9 en adelante, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y así el Señor va también mostrando, y aquí a través de estos pasajes ahí en el libro de Eclesiastés, va hablando de lo que significa muchas veces ir acompañado y de ir juntos, de ir trabajando en esa manera, en una forma armoniosa en todo lo que tiene que ver en cualquier actividad que hagamos. No solo ahí en Amós 3:3 dice y pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la verdad que no podrían andar, ¿verdad? Así que solo cuando en realidad nos ponemos de acuerdo o estamos de acuerdo, caminamos entonces, podemos andar y caminar y avanzar en una forma conjunta. Y así como eso, Dios es uno, manifestado así también en tres personas, pero quiere esa unidad y desde el principio Él dio evidencia de eso ahí en la creación del hombre. En una forma de pensamiento, unidad en pensamiento, unidad en decisión y en unidad en acción. Y la verdad que también no podemos alejar y dejar de lado el hecho que muchas veces como estas circunstancias que hemos pasado, comenzando desde la misma pandemia, ¿verdad? En forma mundial, pero que no dejamos de sufrir sus efectos, nos ha causado y sabemos que hay factores externos que nos impactan en esa unidad, como lo podemos vivir y lo hemos vivido en los meses anteriores y aún, pues ahorita de alguna manera todavía eso tiene una incidencia. Y aún también con los efectos naturales que hemos tenido, los fenómenos naturales que han causado tal vez aún destrozos mayores al norte, occidente de nuestro país, que igual han impedido aún más tal vez que mucha actividad, hasta de las mismas iglesias, se puedan realizar. Algunas que tal vez lo venían haciendo ya, activando, pero podemos ver que también hay esos factores externos que inciden en todo ello, como también hay factores internos que tienen que ver propiamente con cada uno de nosotros como personas. Y yo quiero invitarles a que vayamos a un pasaje que está ahí en Mateo, en el capítulo 12, a partir del versículo 22. Mateo 12, a partir del versículo 22. El Señor ahí nos da una enseñanza y quiero compartirle, que me sigan por favor en la lectura. Y dice así, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué no se echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y así el Señor pues comparte esa enseñanza, hablando en este caso de cómo le atribuían que el milagro que él acababan de ver que él había hecho, se lo atribuían a los poderes de Belcebú, de Satanás, y él decía, si lo he hecho a Satanás, ¿cómo es posible que voy a hacer lo mismo si me estoy afectando o haciendo lo mismo contra mi propio reino? Pero él, lo que quiero recalcar y enfatizar es ese último versículo, ahí 30, cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La neutralidad es imposible en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. O estamos recogiendo o estamos desparramando, pero no podemos estar en una forma ahí neutral ante todas las actividades o lo que se realiza ahí mismo. Hablando ya en esto de factores internos que tienen que ver en nosotros como personas. Hay factores externos que a veces no podemos controlarlo y tenemos que buscar los medios, de verdad, para poder seguir teniendo esa comunión. Pero también hay otros que inciden con nuestra persona. Y encontré ahí una analogía muy sencilla, pero que quiero compartírsela a ustedes, hablando mismo también de la iglesia, ¿verdad? Si nuestra presencia no fortalece la iglesia, entonces nuestra ausencia la debilita. Y eso es algo también que si lo vemos en la práctica, es algo muy real. Si nuestra presencia no fortalece la iglesia, entonces nuestra ausencia la debilita. Y eso es en términos amplios, en términos tanto personal, tanto físicamente, como también a través de todo lo que podemos hacer desde nuestros lugares de trabajo, de casa o donde nos desenvolvemos. Porque la iglesia no es el lugar, somos cada uno de nosotros. Y ahí es donde debemos de marcar la diferencia como iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O estamos recogiendo con el Señor o estamos desparramando. Leía y quiero compartirles una historia en relación con esto. Se dice que un trabajador, su patrón, su jefe, le mandó a encerrar un toro muy bravo. Y él con todo gusto fue y lo encerró sin ningún problema. Después el patrón le dio otro trabajo, que matara a una culebra que estaba en sus terrenos y muy venenosa. Y él lo hizo sin ninguna dificultad. Después su patrón le dio otra orden, que destruyera un panal de abejas. Pero el hombre le dijo que no. El patrón, muy asombrado, le dijo, ¿cómo que no? ¿Le tienes miedo a unas pequeñas abejas? Sí, dijo él, pero si no le tuviste miedo ni a un toro ni a una serpiente, y le tienes miedo a unos pequeños animalitos, estas abejas. Y él contestó, el toro estaba solo, la serpiente también, pero estas abejas, estas son un enjambre, o sea, están unidas, están en grupo, y eso las hace más fuertes, más fuertes. Y esa es la verdad. Tal vez una abeja no nos mate, pero si nos pica, pero un enjambre de abejas sí puede llevarnos hasta la muerte. Y muy sabia la visión y la perspectiva que tenía este trabajador en cuanto a la forma de ver las cosas. Justo hace unos días estábamos viendo, y aquí ya es algo que quiero compartir con ustedes, estábamos viendo con Maribel un programa ahí de uno de estos canales de animales, que pasan programas ahí con los animales. Y me llamó porque pues, justo estaba leyendo sobre este tema y me llamó la atención sobre ciertos animales de las sabanas africanas.
que muchos de ellos, aún estos animales, solo por su instinto, atacan o se defienden en forma agrupada. Los perros salvajes en jaurías, las hienas, difícilmente atacan en forma solitaria. Son animales comunitarios, de grupos. No atacan solos, sino que saben que tienen su fuerza en la unidad. Ahí radica el poder vencer para a su enemigo o poder conseguir su alimento a través de trabajar juntos, de trabajar coordinadamente, de que no haya, así como nosotros, porque no es que no tenemos diferencias, pero siempre estamos enfocados y ese debe ser el sentido de estar enfocados en el objetivo principal. Y en este caso, para estos animales, para estos grupos así, que es el alimento o su defensa misma de sus vidas. Y es bien interesante, pues, el hecho de poder ver cómo aún en el reino animal pueden actuar sabiamente, diligente, con intención, en su instinto, pues, trabajan y se defienden en formas grupales. Y eso, algo que me encantó poder ver de esa forma, y poder ver cómo se pueden enfrentar a sí mismos como las mismas abejas. Si estamos unidos, hablando de la iglesia misma, vamos a ser más fuertes y podremos luchar de mejor manera. Y así como el Señor Jesucristo decía, un reino dividido no permanece. Un reino dividido es frágil y es débil. Si no estamos unidos, difícilmente podremos salir adelante en cualquier lucha, en cualquier situación que tenemos presente. Una iglesia dividida no prevalece y no resiste. En un momento dado, el apóstol Pablo tuvo que hacer también un llamado a una iglesia, a unos hermanos en la iglesia de Corinto. Ahí en el primer capítulo de la primera carta de los Corintios, quiero invitarle a que leamos ahí unos versículos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y el apóstol Pablo también tuvo que ahí hacer compartir con ellos, por el hecho de que se estaban dando algunas situaciones que lamentablemente pues tuvo que él ser informado a través de otros hermanos de ahí mismo, de esta iglesia, sobre situaciones que se estaban dando. Y si leemos, por favor, si tiene ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17, dice así la palabra de Dios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pues fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo, y aquí quiero que le presten atención a este versículo 17, por favor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mi querido hermano, aquí vemos algo también, así como el objetivo cuando, por ejemplo, estos animalitos ahí de la sabana africana tienen su objetivo en cuando necesitan el alimento, cuando tienen que defenderse, que atacan y se defienden en formas grupales, tienen un objetivo. Y el apóstol Pablo aquí nos comparte también el hecho de que en primera instancia no se trata de llamarles la atención por querer señalar a uno o a otro,
pero sí podemos ver su amor y su interés de que situaciones que no deberían de darse, situaciones que vemos un Dios trino trabajando también en una forma intencional, en una forma proclive a la unidad, a poder tener entendimiento y discernimiento en hacer las cosas de la mejor manera, en forma armoniosa, que tenga resultados favorables en todo lo que tiene que ver su obra, aún desde el inicio, y lo podemos ver a lo largo también de la palabra, y el Señor Jesucristo también lo dejó como un mandato. Él cariñosamente, amorosamente, uno puede ver cómo le comienza en ese versículo diciendo hermanos. Más adelante también les dice en el versículo 11, hermanos míos. O sea, entiende que hay una afinidad. Y aquí podemos ver que muchas veces, aunque el apóstol no estaba ahí para poder atender de primera mano eso, igual había un distanciamiento físico, tal vez por otras razones. La iglesia misma como tal, y como lo hemos podido ver a través de sendas conferencias que hemos podido recibir en tiempo atrás, hemos visto que la iglesia comunitaria pasó hasta como el siglo tercero, cuarto, más o menos, ahí, para poder reunirse en lugares, pero antes eran grupos pequeños. El apóstol Pablo visitaba ahí cada cierto tiempo en sus viajes estas iglesias. En algunos casos ni pudo llegar a través, sino que fue a través, pero tenía esa afinidad y esa cercanía con ellos, porque el estímulo de la unidad en la iglesia, parte sí vital, es el poder estar reunidos como un mandato, como una necesidad, ¿verdad?, de esa iglesia corporativa, pero no puede descansar solo ahí, no puede descansar solo ahí, sino en prácticas piadosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero una de ellas es estar pendiente de ellos, esa comunicación. En aquel tiempo, pues era la forma de enviarlo a través de estos escritos, de cartas que eran enviadas a estas iglesias, en estas ciudades, comunidades. Hoy tenemos aún más medios para poder hacerlo y poder estar más cerca unos a otros, más pendientes unos a otros y estimularnos a esa unidad. Pero él, ¿verdad?, enfatiza y marca esa diferencia, ese amor también de poder entender, y hace una serie de preguntas, ¿verdad?, en relación a eso. ¿Por qué? Porque podemos ver, dice, que a él le preocupa, dice que no hayan cismas, rupturas de todo aquello que pueda quebrar las relaciones, ¿verdad? Por el contrario, les pide, y me encanta cómo ahí en ese versículo 10 también él dice ahí, y miren cómo es de enfático, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre, o sea, pone a Jesucristo antes de cualquier circunstancia que él va a tratar sobre este tema, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Los asuntos, las situaciones se resuelven hablando. Repito esto, cualquier situación, cualquier asunto se resuelve hablando con un sentido de buscar una salida, una solución, una misma cosa, en sintonía, en armonía, con un objetivo, con un propósito, con una meta. Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Cuando atendemos el hablar bajo una misma línea de objetivo, de meta, vamos a evitar que hayan divisiones, dice, sino que estéis, y eso habla de esa condición, ¿verdad?, de poder ser transformados, de poder estar en una forma diferente de ver los asuntos, dice, hablando y estar con una disposición, ¿verdad?, para la unidad, para poder solventar, y estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y qué interesante, porque el apóstol Pablo, ahí ese término mente se refiere a la capacidad de observar, de pensamiento, de nuestro sentimiento, todo aquello que está en nuestro interior y que sí, muchas veces aflora en diferentes circunstancias, bajo diferentes situaciones. Dice, y la palabra parecer tiene que ver con esa capacidad de formarse de juicios y de decisiones y de metas o propósitos que uno tiene que tener. O sea, el apóstol dice
primero junte todos sus pensamientos, sus sentimientos, ¿verdad? Toda su voluntad y encamínelo, ¿verdad? Para un propósito. Pero el propósito no es cualquier propósito, o no es mi propósito, que es lo que aquí el apóstol está compartiendo. Dice, y ahí comparte lo que había sido informado, pero voy a ir al versículo 12. Dice, porque quiero decir de que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Interesante que hará que una palabra que usted puede notar que se repita solo en ese versículo es la palabra yo. Y yo soy, y yo quiero, y yo me siento así, y yo debería de ser ese yo en el centro de todo lo que tiene que ser cualquier tipo de situaciones que se van dando. Yo. Muchas veces ese yo es el que más afecta. Fíjese que aquí el apóstol, aunque el apóstol Pablo se incluye ahí, probablemente sabemos que estos eran personajes de alguna relevancia, de importancia, con personalidades o características que los identificaban como tal vez con algún grado de liderazgo, aunque en ningún momento él menciona que fueran alguienes que deberían de nombrárseles de esa forma o con otros títulos, aunque sí, sí tenían importancia en lo que fue el desenvolvimiento de la iglesia. ¿Quién puede dudar del apóstol Pedro, de las capacidades oratorias de Apolos, el propio Pablo, ¿verdad? Y luego, por supuesto, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El problema es cuando en realidad queremos muchas veces tomar partido o grupo sobre ciertas situaciones o cosas que en realidad pierden el objetivo, pierden la visión de lo que debe ser lo más central en la iglesia como tal. Y no era el hecho de desprestigiar. Una de las situaciones por las cuales Pablo estaba enviando y haciendo mención de esto, de las situaciones que se estaban dando, era el tema del bautismo. Era el tema del bautismo. Y por eso es que él después empieza a hablar sobre, o continúa hablando sobre eso, dice. Doy gracias, en el 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí pone algo bien interesante y comienza con esa pregunta. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Será que Cristo es de un grupo y para otros es otra cosa o otro personaje? ¿Puede acaso estar dividido Cristo? Cuando vemos un Dios desde el Génesis que ha trabajado en forma armoniosa, unida, en un solo sentir, cuando el propio Señor Jesucristo es ahí en su último discurso y en esa oración especial, comparte y da esas características que debe ser algo que nos distinga a la iglesia. ¿Podrá estar dividido Cristo? ¿O lo estamos dividiendo muchas veces nosotros con ese yo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿En quién debemos de enfocarnos? Y después él continúa hablando y dice, más bien, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Y empieza a mencionar uno que otro. Y hasta algunos, en algún momento ni se acuerda, pero dice, gracias a Dios, y no sé por qué me están tal vez metiendo a mí en esto. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que en realidad vamos marcando esos grupitos, ese yo, que de alguna manera ese yo es orgullo. Y el orgullo es pecado. Yo quiero, yo tengo, yo soy, ¿verdad? Yo me pongo al centro de todo y que lo demás quede alrededor. A veces ni puedo ver lo que está alrededor porque solo me estoy enfocando en mi yo. Estoy ensimismado, encerrado en mis propios pensamientos de lo que en realidad debería de ser lo que el apóstol va a hablar más adelante ahí en cuanto a lo que debería ser nuestro punto focal y central, así como él dice, que todos sean una misma cosa, que todos sean de una misma mente y en un mismo parecer.
Dice, y él termina y va hablando en la parte del versículo 17, porque después, antes de eso, pues sigue hablando de lo que es el bautismo, está tomando partidos o grupos, por ese, que quiero decir en este caso también, que no es que el bautismo sea algo irrelevante o sin importancia, definitivamente que sí tenía, porque fue de los mandatos que el Señor dejó para su pueblo, para la iglesia, ¿verdad? Bautizándolos, ¿verdad? La cena del Señor no era algo que era de desmeritar o que no era importante dentro de la iglesia, pero no era lo más importante para la iglesia. Y hay que poder distinguir entre prioridades a prioridades, de cosas primarias, de cosas secundarias, y ponerlas cada una en su debido orden. Pero me encanta, como dije cuando estaba leyendo inicialmente el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi querido hermano, ahí el cierre, el apóstol Pablo pone el punto transversal de lo que debe ser cualquier situación en la iglesia, cualquiera, sea por asuntos externos que uno tenga que lidiar con ellos, o sea con situaciones internas que tiene que ver con cada uno de nosotros. El punto principal, transversal y meridional para toda la iglesia es que estar enfocados, pensando y con nuestra mente y con todo nuestro parecer en poder predicar el evangelio y las demás cosas, hablando y poniéndonos de acuerdo. Predicar el evangelio. Y con eso el apóstol pone de su parte el sentido de que las demás cosas pueden ser importantes, hay que atenderlas, pero tienen su lugar en un segundo plano. Cualquier otra cosa. Ahora, hablando de esas prioridades y poner las cosas, hay algo que también está implícito. Ahí también cuando vemos y que queremos poner siempre ese yo, justo en esta misma carta, pero en el capítulo 3, dice, le invito a que pase la página y busque el capítulo 3 aquí de Primera de Corintios. Y justo también el apóstol Pablo sigue hablando, ¿verdad? Y relacionado con este tema. Y dice a partir del versículo 1, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, nuevamente él, tratándolos en esa cercanía, en esa afinidad, eran miembros de la iglesia, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y vuelve, mira aquí a tomar el tema de que estaba hablando en el capítulo 1, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y hace esa pregunta, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Querido hermano, aquí el apóstol Pablo vuelve a tomar, y lo que refleja en medio de todo eso es que muchas veces, y lo dice la palabra, nuestras actitudes, nuestra forma de ese yo, de estar en esas contiendas o situaciones que en realidad se pueden dar, ¿verdad? En cualquier momento. En la iglesia misma, en realidad son actitudes infantiles y carnales que no manifiestan el hecho, como él dice, de que seamos espirituales en el sentido de cómo atendemos cada una
de las situaciones. El apóstol es claro en poder decir y enfatizar, enfoquémonos en las cosas que son trascendentales y vitales, la predicación del evangelio. Las demás cosas tienen su lugar y debemos de atenderlas en la debida forma, pero dando la prioridad a lo que es prioritario, a lo primero, a eso es la clave, ¿verdad? Y el Señor aquí nos dice nuevamente que debemos de evitar eso, que debemos de trascender y que nuestra vida debe de ir alcanzando una madurez espiritual en poder quitar ese yo en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Ese yo, ¿verdad? Yo soy acá, yo soy, como él vuelve a decirlo, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, al final, y él bien, con esa sabiduría que el Espíritu Santo puso para poder inspirar esta palabra, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero el crecimiento lo ha dado y lo da el Señor. En aquel tiempo, como hoy también, somos colaboradores de Él en la misma dimensión, en el mismo nivel, aunque cada quien recibirá la recompensa por su labor, pero ni uno más, ni uno menos, ni este es mejor porque habla más bonito, porque habla mejor, porque se expresa de esta manera, o porque este es afín, porque es de mi mismo grupo, y probablemente esas divisiones tenían que ver un poco con eso. Pablo hablando a los gentiles, pero tal vez Pedro hablando más, identificado más con los judíos, Apolos con aquellos que tenían mayores conocimientos por su habilidad en los discursos, ¿verdad? Se identificaba o era más apreciado por aquellos que tenían mejores conocimientos, ¿verdad? Y ahí se van muchas veces esas afinidades, pero que no abonan en nada, no abonan en nada para la iglesia del Señor. Quiero compartir, hermanos, con ustedes unos puntos centrados en esa unidad que Dios quiere para su iglesia, tanto universal como local. Quiero compartir con ustedes esos 4 puntos. El primero es el que ya vimos allá en Juan 17, nuestro ejemplo supremo. En Juan 17, el Señor hablando de esa unidad que debemos de tener para todos, hablando que todos seamos unos, que eso sea para que el mundo crea que Él fue enviado, ¿verdad? Que seamos perfectos en esa unidad. El mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y cómo oró por esa unidad para que todos fuéramos unos, así como Él es uno con el Padre, ¿verdad? En sus últimas horas, en su interés y preocupación de dejar a sus discípulos capacitados, entendiendo de la mejor forma, les dijo que fueran uno. Jesús no ora porque al Padre les alargue la vida, está más preocupado que de eso, ¿verdad? Más que eso en sus discípulos. ¿Qué pediríamos nosotros si hoy supiéramos que estamos ahora de partir de este mundo? ¿Qué pediríamos? Probablemente oraríamos para que nos diera más vida, ¿verdad? Pero Jesús oró por la unidad de sus seguidores en aquel momento y de nosotros también. Porque la unidad es importante para la iglesia, es la fuerza, es esa fuerza que esa unión que hace esa fuerza y hace también la diferencia. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de esa unidad antes de partir de este mundo. La segunda, que seamos discípulos unidos. No quiere decir que vamos a tener los mismos pensamientos, podemos diferir, pero que debemos de llegar a encajar y a entender armoniosamente que llegamos a un punto de encuentro, a un punto de solución, a un punto que en realidad hay salida para las circunstancias, para cualquier situación. Discípulos unidos. Y quiero que por favor me acompañen en una lectura ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Y dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, hablando de la iglesia,
eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí quiero enfatizar cómo el escritor aquí de los Hechos de los Apóstoles habla de cómo se miraba esa iglesia, lo que esa iglesia evidenciaba, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, un corazón y un alma, un mismo sentir, un mismo parecer, en unidad, característica de la iglesia, discípulos unidos. Tener un mismo sentir es la tercera, tenemos que ser de un mismo sentir. Le invito a, por favor, que me acompañe a Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Ya esos últimos versículos que están ahí de esta carta, la segunda carta a los Corintios, en su despedida y saludos finales, dice el apóstol: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero ¿cómo les dice? ¿Cómo los insta? ¿Cuál es lo que les pide que deben de hacer? Tened gozo y perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz. Hermanos, esa paz, ese gozo, viene cuando entendemos que la iglesia le pertenece al Señor, que podemos conciliar, que podemos caminar, que podemos avanzar en esa unidad que el Señor quiere que sea evidente, visible y señal de sus discípulos. Esa es lo más importante. Eso es lo más importante. Y una cuarta cosa, dice que todos debemos de trabajar, cuidar y velar por esa unidad. Y quiero invitarle ahí en este punto a la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Efesios, capítulo 4, dice así a partir del versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mi querido hermano, ahí en el versículo 3, quiero decirle que esa palabra guardar es un término militar. Esa palabra guardar es una palabra usada por los militares de uso militar y se refiere a cuando se guardaban los prisioneros que eran asignados. Cuando un soldado romano recibía la responsabilidad de guardar a un prisionero, sabía que pagaría con su propia vida si este prisionero escapara. Y esa misma responsabilidad tenemos nosotros con la unidad del Espíritu. Tenemos que luchar, tenemos que cuidarla. El Señor ya nos la ha dado, pero está en nosotros por mantenerla, por cuidarla, por preservarla, teniendo esa imagen de como quien le es encargado cuidar algo con su propia vida, a costa de quitar mis deseos, mis preferencias, mis gustos, por poner la iglesia del Señor, al Señor mismo en primer lugar. Él dice en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, está sobre todos, está sobre todos, está en todos y vive por medio de todos.
Ese es el Señor, el que quiere, dice, que guardemos esa unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz, mediante, entrelazados en esa paz que va a dar como resultado poder atender cualquier situación, pero que la unidad sea algo que lo tengamos como parte diaria de nuestro vivir, ya sea que podamos estar juntos o no, ya sea la iglesia misma desde su principio siempre ha estado en conflicto, siempre ha sufrido, siempre ha sido perseguida desde el primer siglo, siempre ha tenido confrontaciones, y hoy tal vez nos vemos a otra más, una tal vez a través de estas circunstancias externas que nos han pasado, pero que debemos de en realidad tener y ser intencionales y ser proclives a buscar esa unidad. Usted me dirá, pero bueno, no nos podemos reunir. Claro, no nos podemos tal vez en este momento, llegará el momento y Dios primero que así será. Pero el apóstol Pablo a veces no podía estar todo el tiempo con todas las iglesias, pero les enviaba cartas. Tenía enviados que iban y visitaban a los compañeros de viaje, que visitaban esta iglesia, le traían noticias y prácticas piadosas. La oración, cuántas oraciones aquí en el mismo carta de los Efesios, rogando, dice, doblo mis rodillas, capítulo 3, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, para que os dé. Sus peticiones estaban encaminadas hacia aquellas iglesias a través de la oración intercesora. En los filipenses, en todas se ve la manifestación a los colosenses, su intención que a través de la oración fuera un elemento de comunión y de unidad, de poder atender cuando habían situaciones que le eran participadas a través de cartas, de poder enviar, de tener comunicación. Hoy tenemos el hecho, hermano, cuando yo recibo una llamada de un hermano para saludarme, para solo preguntar cómo estamos aquí en la familia. Eso es parte de esa comunión. O podemos llamar unos a otros. Cuando por alguna razón especial o circunstancias nos podemos ver, es una alegría tremenda. Tal vez no lo podemos hacer todos los días, pero debemos de aprovechar aquel y tenemos que ser intencionales, propositivos para buscar a través de la oración, a través de esos tiempos. Me gusta cómo las hermanas se han organizado en la iglesia para poder tener pequeños grupos de oración donde interactúan, donde se comparten diferentes motivos de lo que le está pasando. Hay veces motivos de oración por los cuales situaciones difíciles, pero otros también de gozo y alegría por respuestas de oración. Cuando con los varones podemos reunirnos a través de estos medios los lunes a orar. Esa es otra forma de comunión y fortalecer la iglesia. Llegará el momento en que podamos hacerlo. Y como dice el dicho, ojalá que hayamos aprendido de esta lección o de esta prueba, qué lecciones vamos a aprender para apreciar, para valorar lo que el Señor nos ha dado a través de la comunión. Pero mientras tanto, podemos seguir trabajando, podemos seguir avanzando, podemos seguir animándonos unos a otros a través de las diferentes formas, a través de estas reuniones. Sabemos que hoy, y como decía, ese confinamiento se ha disminuido. Muchos ya de nuestros hermanos tienen que activar en sus trabajos. Sé que más bien algunos que todavía están en casa trabajan hasta más horas que las que podrían estar trabajando en sus oficinas, trabajos, negocios. Sí, pero en la medida de lo posible ser proclives, ser intencionales para buscar las diferentes reuniones, para poder hacer una llamada, para enviar un mensaje por las diferentes redes sociales, para estar pendientes unos a otros. Esa es la unidad. Esa es la unidad que el Señor quiere. Y que también el compartir el evangelio sea visible a través del alcance donde el Señor nos permite actuar, a través de las palabras del evangelio, compartirlo con otros, donde si nos estamos moviendo en nuestros trabajos u otra actividad, y a través también de nuestro testimonio. Hermanos, el Señor Jesucristo, ahí en la primera carta a los Corintios, donde hemos estado, en el capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, a través del Espíritu Santo tenemos la mente, tenemos el Espíritu del Señor. Sabemos que en realidad lo que Él mismo también nos dejó a cada uno a través de manifestar esa unidad que sea visible, evidente y practicable, práctica en nuestra vida diaria. Y eso es lo que debemos de enfatizar en nuestra vida. Que la mente de Cristo, que el Espíritu del Señor sea el que nos gobierne y nos dirija en cada una de nuestras actividades. Digo hace tiempo porque no sé si todavía salen, pero antes miraba o vendían o regalaban unas banditas de hule que a veces estaban en inglés o en español, pero que decía ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Y tal vez se prestaba para poder a través de esa pregunta poder compartir con otros. Tal vez usted también lo recuerda, pero yo le quiero agregar o ponerle otra pregunta si fuera el caso, ¿verdad? Otra pregunta ahí. ¿Qué diría Jesús si nos viera hoy? ¿Qué diría el Señor Jesucristo si estuviera en la iglesia de los Corintios y si estuviera viéndolos en riñas, en pleitos, en disensiones, en diversiones, en todo eso, armando grupitos ahí? ¿Qué diría? ¿O qué diría de nosotros también si hoy estuviera también presente en la iglesia? ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué vamos a aprender de todo esto? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué diría de nosotros el Señor? Necesitamos poder también pensar en eso. ¿De quién es la iglesia? ¿A quién nos debemos? ¿De quién son estos colaboradores? Y hermanos, solo quiero terminar, ya con esto finalizo, pero dejarles unos pensamientos, pensando en que tenemos la mente de Cristo, pensando en el mandato y en lo que el Señor dejó ahí instituido, en las situaciones externas que muchas veces nos hacen no tener esa comunión, pero no quiere decir que perdamos esa unidad, esa comunión física, y también aquellas situaciones particulares, personales, que también muchas veces no abonan para esa unidad. Pero quiero dejarles unos pensamientos en cuanto a eso. Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿sabemos cómo reaccionar ante pruebas y tentaciones? Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿somos prudentes al hablar? Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿de verdad tememos a Dios? Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿procuramos ser el menor entre nuestros hermanos? Porque sabemos que aquel que se humilla será exaltado. Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿estamos conscientes que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, por lo tanto, ¿podemos estar tranquilos? Cuando tenemos la mente de Cristo, nos preocupamos por unir y no por dividir. Y finalmente, cuando tenemos la mente de Cristo, ¿será que nos parecemos más a Él? Que Dios le bendiga, mi hermano, y que procuremos seguir adelante en una unidad visible, práctica y real en nuestra vida para honrar a nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, y que Él siga guiando nuestras vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor, para que impacte en nuestra vida, Señor. Y podamos reconocer cuánto te hemos fallado. Necesitamos, Señor, que tú gobiernes nuestros pensamientos, nuestras acciones, Padre, y que la honra y la gloria sea para ti en todo lo que hacemos. Decimos, Señor, pensamos, hablamos. Padre, que tu iglesia sea fuerte, sea diferente, Señor, sea algo que impacte la vida de otros que están a nuestro alrededor. Padre, trabaja y transforma nuestras vidas cada día. Las ponemos delante de ti y entregamos todas esas áreas, esos yo de nuestras vidas, los ponemos delante de ti. Y que tú sigas obrando y quitando ese yo, y que tú seas el centro de nuestra vida, el Rey, dueño y Señor
de cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Hasta pronto.